Hola arquitectos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a todos los que han estado comentando los episodios anteriores, a los que le han dado clic a la campanita, a los que han compartido. Por favor, no dejen de compartir el podcast para que llegue a más personas y cada vez seamos más arquitectos promoviendo la práctica que nos encanta. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy emocionado porque es el primer episodio de una nueva etapa dentro del podcast. Pues como ya se dieron cuenta, me acompaña Sergio Naranjo. Sergio, que estuvo en el episodio anterior, pues a partir de este episodio va a fungir como coanfitrión, co-host del podcast. Sergio, muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues bienvenido a esta nueva etapa del podcast. ¿Qué te parece estar aquí en este programa? Hola Israel, no, pues primero que todo buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan, un saludo para todos los arquitectos empresariales de la región y pues no, súper emocionado de comenzar esta nueva etapa del podcast, muy emocionado y muy contento y bueno, espero que se vengan entonces muchísimas conversaciones de este tema tan apasionante de la arquitectura empresarial. Entonces, encantado de saludarlos y de estar a partir de hoy con ustedes. Muchas gracias, Irra, por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación y bueno, para quienes probablemente nos van a preguntar, Charlie ahí sigue, ya saben, Charlie es uno de los fundadores del podcast, ahorita pues ya lleva un buen rato que está descansando, bueno, digo descansando del podcast porque realmente ha tenido tanto trabajo que no ha podido ya regresar al podcast. Al final les contaremos un poquito de un tema que acabamos de pasar con Charlie el fin de semana, Sergio, pero bueno, si te parece bien, para no hacer esperar a nuestro invitado de lujo el día de hoy, a nuestro invitado que pues para ti va a ser tu primer invitado, Sergio, ya tú como coanfitrión, va a ser quien te va a dar la patadita, decimos en México, es quien te va a dar la bienvenida. Pues tenemos a Ricardo Moya, mejor conocido al menos desde que yo lo conozco como Rick. Sí, Yo creo que correcto. todo mundo le dice Rick. Ricardo pues tiene mucha experiencia en la práctica de arquitectura empresarial. Eh, Ahorita antes de que entráramos al aire hablábamos un poquito de que ya nos habíamos conocido en una etapa anterior. Él trabajó para una consultoría que se llama Dux Diligence, por ahí siguen ellos todavía en el mercado. Luego posteriormente pasó por otras empresas y hoy en día trabaja como ingeniero de preventa para la región de Nola, para una empresa que de hecho ya ustedes ya seguramente ubican muy bien, se llama Soain, porque hemos tenido ya algunas participaciones de ellos, principalmente Iliana Hernández, si no me Sí, equivoco su correcto, apellido. Iliana Hernández. Iliana Hernández estuvo con nosotros en los primeros episodios, eso ya fue hace más de 2 años. Rick, nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias por querer compartir de tu conocimiento con esta pues gran comunidad de arquitectos en Latinoamérica. Bueno, y la pregunta obligatoria, Rick, es ¿cómo estás, amigo? No, pues muy bien, Israel, Sergio, muchas gracias. No, pues ahora sí que yo encantado de estar aquí con ustedes y pues venga, o sea, vamos a darle al tema, ¿no? Si gustan. Todo Sí, bien claro por que acá. sí. Qué bueno, qué bueno. Ciudad de México, ¿verdad? Nada más para no Sí, obviar. correcto. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, muy cerca de San Ángel. Y ahorita, pues un poco ya con chamarra, porque el clima había estado muy caluroso, pero bueno, con chaleco, ¿no? Pero todo bien, todo vamos bien. Sí, claro, claro. Oye, Rick, fíjate que, bueno, tú ya sabes que desde hace rato andaba detrás de tu tiempo, pero sé que andas para ahí y para acá, porque pues ahora tu responsabilidad es regional, ¿no? Ahora ya ves varios Sí, países. correcto. Anteriormente, cuando recién te conocí, veías México, hoy en día creo que ya tienes a Ecuador y Colombia bajo tu responsabilidad, entonces se te acumuló el trabajo, amigo. Sí, correcto. Sí, actualmente yo estoy liderando la parte de preventa a nivel de región. Sin embargo, nosotros en SOAI nos estamos transformando bajo un modelo de especialización. Entonces, por eso es que ya incluso me ha tocado mucho estar trabajando con Sergio, ya en otros países más hacia el sur. Entonces, pues bueno, pues básicamente en toda Latinoamérica, ¿no? Aunque mi responsabilidad sí, claro, recae más sobre la región. Sí, De es acuerdo, cierto. Ricardo. Sí. De hecho, tienes razón. Anteriormente no habían coincidido tanto a partir de que No, tomaste esta posición regional, ya es que coincidió, ¿no? De hecho, Sergio, platicas un poquito de que hoy en día están trabajando para un prospecto muy grande español, ¿no? Tú y Rick. Es correcto, eso iba a comentar. Nos hemos encontrado en varias juntas, en varias reuniones, pues hablando de arquitectura empresarial con varios clientes y últimamente con un cliente muy grande en la región.
Y bueno, hoy ya coincidimos en el podcast, entonces aquí ya vamos a hablar un poquito más relajados, más de arquitectura empresarial como tal, sin la presión pues, de estar ahí en la junta con el cliente. Claro. Entonces, súper encantado de tenerte, Ricardo, muchas gracias. Y Oye, bueno, Oye, Rick, ahora que ya tienes esta visión regional, me gustaría empezar preguntándote qué ujú. has visto de la arquitectura empresarial en general. O sea, ¿cómo la ves? ¿Sí sientes Pues que hemos ido evolucionando? no, o sea, definitivamente, o sea, tengo cerca, bueno, poco más de 10 años viendo la práctica y como viendo ese proceso tal vez de maduración fuerte que ha ocurrido en los últimos años. Sin duda hay un diferente nivel de madurez en cuanto a los países de Latinoamérica. Ahí donde está Sergio, claro, es un referente, Colombia, ya desde el simple hecho de que sea un marco regulado, que esté solicitado por gobierno, pues eso ha impulsado mucho la práctica. Sin embargo, por ejemplo, acá en México, lo que podemos ver es que muchas empresas privadas, pues en su momento apostaron por una iniciativa en arquitectura que de momento era muy aspiracional y que hoy en día ya están teniendo resultados reales, ¿no? A nivel de la planificación de sus portafolios de proyectos, de sus portafolios de tecnologías. Entonces, yo creo que sí ha ido evolucionando mucho la práctica, ¿no? Incluso lo vemos ahora, por ejemplo, no sé si ustedes han estado como al pendiente, revisando como todas estas novedades que ha tenido The Open Group, y pues ya no solo es TOGAF, ¿no? Ya hay otros marcos de referencia, ¿no? El DP Book, toda la creación de todas estas series y guías para hacer arquitecturas de diferentes tipos. Entonces, sin duda, yo creo que ahí vamos avanzando bastante. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues adelante, Sergio, te dejo que preguntes lo que... no, sí, te iba a consultar, Ricardo, precisamente ahorita que estás teniendo más responsabilidades regionales, ¿cómo te has sentido pues cuando empiezas a interactuar ya con áreas de arquitectura empresarial de otros países, en Sudamérica, a veces más al norte de Sudamérica, a veces más al sur de Sudamérica? Nos ha tocado por ahí coincidir en algunas reuniones con Perú, con Colombia, con México. Entonces, ¿cómo has sentido de pronto el cambio cultural cuando por ahí conversas con un área de arquitectura empresarial de México, a cuando conversas con un área de arquitectura empresarial en Sudamérica? ¿Sientes que de pronto tienen visiones muy diferentes o sienten que de pronto las necesidades de la región son similares? Fíjate que yo creo que a nivel del establecimiento de las oficinas de arquitectura, sí tiende a ser diferente, ¿no? En algunos países vemos estructuras más amplias, con más personas, tal vez una segregación más grande a nivel de roles especialistas. En algunos otros países vemos una única figura como un responsable de toda una práctica, pero algo en común y un factor común en esta ecuación es que a todos lo que les interesa es poder demostrar que la arquitectura genera valor, ¿no? Entonces, independientemente del tamaño, yo creo que ese es el reto más grande que tienen las oficinas de arquitectura empresarial, porque yo pensaría que en sus inicios la arquitectura empezó siendo demasiado teórica, muy rigurosa y no tan ligada a lo que realmente le puede dar valor a una organización, ¿no? Entonces, yo creo que el reto que tienen todos es el mismo, ¿no? Y es justamente demostrar los beneficios, la entrega de resultados o la mejora en la eficiencia operativa. Entonces, yo creo que ese es el punto. Sí, Sí, como sí. que es el punto en común. Adelante, adelante, Sergio. Ah, ok, Perdón. coincido con Ricardo. Yo creo que en alguna presentación alguno de nosotros tres hemos coincidido con una lámina por ahí que tiene un bibliotecario muy enchapado a la antigua, haciendo arquitectura Sí, empresarial de pronto solo con fines de documentar y guardar información y guardar información, guardar información en una biblioteca. Entonces, sí coincido con Ricardo que nació con un enfoque muy teórico, muy bibliotecario, digo yo, pero hoy en día sí definitivamente tiene que generar valor y casi que hoy en día nos preguntamos a veces cuando se va a implementar un programa de arquitectura empresarial, bueno, ¿y arquitectura empresarial para qué?
Entonces, Claro. a veces vemos que se necesita implementar arquitectura empresarial para cumplir con una regulación o para Ujú. un tema de ahorros de costos o para la transformación digital. Y yo creo que son varios casos de uso los que uno empieza a ver, Rick. Claro, sí. Aquí ahorita creo que comentaste un punto, ¿no? Y hablando en términos, por ejemplo, de un programa de adopción o cómo sustentar o conformar una práctica, el tema más importante, y lo comentaste, es para qué, ¿no? Entonces, algo muy importante, aparte de saber el para qué, es saber en dónde estás, ¿no? ¿A qué me refiero? Nosotros podemos ver diferentes configuraciones a nivel de la colocación de una oficina de arquitectura dentro de una organización. ¿Y qué es algo que nos ha pasado, no? Las hemos visto dentro de unidades de negocio, las hemos visto por fuera de forma independiente, reportando directamente al CEO, en algunos casos muy particulares, tal vez siendo parte de un área de transformación digital. Entonces, yo creo que es el punto más importante como organización para definir o replantear el modelo que actualmente tienen es el para qué y en dónde estás, ¿no? Porque dependiendo en dónde estés, pues el para qué puede tener muchísimas variantes, ¿no? En el sentido de, oye, pues a lo mejor si soy una oficina independiente, tengo una vista más cross organizacional y puedo estar viendo temas de tecnología, temas regulatorios o temas ligados tal vez incluso con aspectos financieros, a que si estoy directamente posicionado debajo de un CEO, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido, tal vez es una práctica que sí tiene una cobertura completa a nivel organizacional, a nivel de los proyectos, pero el enfoque tiende a ser más tecnológico que estratégico. Entonces, aquí creo que es un punto como súper relevante, ¿no? Como paso número uno, el para qué. Y de hecho, Rick, justamente hablando con Esther, una compañera de tu oficina, Mm. hay una empresa en Monterrey que nos estaba preguntando, bueno, le estaba preguntando a Esther, pues de que querían, antes de cualquier otra cosa, hacer un assessment, ¿no? Como que ver la situación actual de la organización en materia de arquitectura empresarial antes de dar el siguiente paso. Y lo verdad, te lo digo, me sorprendió de buena manera porque pues en realidad creo que así deberíamos de iniciar todo tipo de programa de adopción de arquitectura empresarial, ¿no? Primero con un pequeño assessment para ver en dónde se encuentran, si tienen bien claro para qué fueron constituidos, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Y es un punto también relevante el poder hacer ese tipo de evaluaciones, pero entendiendo muy bien el contexto, ¿no? O sea, en el mercado, en la industria, pues hay diferentes eh, creadores de diferentes contenidos, ¿no? Está The Open Group, está Infotech, Gartner, entre otros, y muchos de ellos tienen assessment ya prefabricados, ¿no? Eso no quiere decir que necesariamente tengan que aplicar así para una organización, porque hay un contexto empresarial por detrás, hay una visión de negocio, visión de tecnología. Entonces, sí, definitivamente el tener un assessment que nos pueda dar claridad y nos pueda dar rumbo, pues va a ayudar mucho tanto a definir una práctica como a replantear la práctica actual. Que ese es el punto, ¿no? Porque muchas veces ha pasado, y de hecho lo hemos visto con algunos clientes, en donde posiblemente ellos ya tengan su oficina de arquitectura, pero no está dando el valor que en su momento se esperó. Entonces, ahí es momento para hacer un cambio, para hacer un replanteamiento. Y como ahorita lo comentabas, Isra, la idea es pues ver cómo estás para ver qué modifico, qué puedo cambiar para brindar esos resultados que se están esperando. De acuerdo, yo creo que un punto muy importante es, o sea, te comentaste algo muy importante, tratar de saber llegar a la persona adecuada para hacer ese assessment. O sea, si el assessment lo hace alguien con una visión técnica, de pronto te da un resultado donde te dice que técnicamente todo está bien dentro de la organización, pero si el assessment ya te lo hace alguien más cercano al negocio, ahí de pronto ya te dice que no se encuentra mucho valor. Entonces hay que jugar mucho con quién estoy haciendo el assessment. Claro, sí, efectivamente. Y justamente en ese tipo de assessment, pues no solamente evalúas como la práctica de arquitectura, ¿no? Evalúas diferentes características o verticales, ¿no? Que están alrededor, ¿no? La alineación con la estrategia, la parte de tener las personas, las herramientas
necesarias para poder soportar una práctica. Porque pues luego puede pasar eso, ¿no? Tienes a un equipo súper calificado, tienes definida una estrategia, pero no tienes un habilitador tecnológico que te dé soporte a todo lo que necesitas. Entonces, pues por eso mismo, ¿no? O sea, la idea es evaluar, pero realmente dentro de la arquitectura y alrededor de ella, que es justamente en donde hay muchos problemas en la conformación y la integración real de un marco de arquitectura empresarial contra la parte operativa o la cadena de valor de TI. Entonces, eso puede ser también fundamental para ir definiendo un rumbo adecuado. De acuerdo. Y bueno, de pronto a ti te ha pasado, Rick, cuando uno empieza a hacer esos acercamientos con equipos de arquitectura, de pronto hace muchos años era muy valioso y se veía mucho que te encontrabas con alguien muy experto en los diferentes dominios de arquitectura, alguien certificado en Java, certificado en las últimas tecnologías y te tocaba tener una conversación más técnica, por decirlo así, para posicionarte como arquitecto con esa contraparte que estabas pasando. Últimamente a mí me ha pasado que ya genera de pronto un poquito más de valor empezar no a tocar esos temas técnicos, sino más bien temas de cómo hacerlo. Sí, aquí están los expertos en Java, aquí están los expertos en aplicaciones, aquí están los expertos en bases de datos. Te empiezan a sacar todos los expertos en todos los dominios de arquitectura, pero ya la conversación se torna es, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para que lo que tiene el arquitecto de aplicaciones con el arquitecto de datos empiece a generarme valor? Entonces, no sé si te Claro. ha pasado que ya las conversaciones se tornan en eso, no en algo técnico, sino en cómo mostrarlo, cómo generar valor. Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que es ahorita algo que está pasando y yo lo veo como la parte de la integración entre la arquitectura empresarial y la arquitectura de solución, ¿no? Efectivamente, anteriormente cuando hablábamos de arquitectura, pues, y de hecho en la actualidad, ¿no? O sea, nos podemos encontrar con que son temas extremadamente técnicos, ¿no? El arquitecto de software, el de base de datos, el de redes, whatever, ¿no? Pero justamente la arquitectura empresarial nos da esa alineación. Yo siempre lo he visto como el qué y el cómo, ¿no? La arquitectura empresarial nos va a responder muchos qué es. Y ya el cómo, por ejemplo, el cómo se va a implementar una plataforma, pues ya no lo va a decir la arquitectura de solución. Entonces, ahí yo lo que les podría compartir es que hay que ser muy precisos en cómo poder ligar esos dos mundos, ¿no? Tanto la parte de negocio como la parte tecnológica. De hecho, un concepto que me agrada bastante y que justamente utilizamos en Swain es una arquitectura de enlace, ¿no? Que nos ayuda a unir estos dos mundos, tanto la parte estratégica de negocio, la parte funcional, con la parte ya operativa y de solución técnica que tienen que tener pues los diferentes proyectos para poder pues ejecutarse y que vayan hacia el mismo camino. Eso es algo muy relevante también. Sí, de acuerdo. Oye, Rick, fíjate que uno de los puntos que me gustaría poner sobre la mesa es que me gustaría que profundizáramos un poquito más, si me lo permites, en el tema de cómo llevas a cabo un programa de adopción de arquitectura empresarial, que de hecho, pues te decía yo que me gustaría que como que fuera el tema central de este episodio, que nos Claro. contaras, porque mira, hay mucha gente que está allá afuera y que está batallando para adoptar la arquitectura empresarial y de pronto es porque no tiene pues una dirección o una guía y sé que ustedes son expertos en ese tema. Entonces, si nos puedes resumir así rápidamente. Sí, claro, claro, claro. De hecho, justamente hacia allá iban como parte de los comentarios que he armado. Ajá. La parte número uno, sin duda, es la parte de la estrategia, ¿no? Entender la situación actual de la organización, definir o establecer o incluso hasta conocer cuáles son los objetivos que se tienen y generar una visión compartida. Eso es importante porque dentro de una práctica de arquitectura empresarial pueden participar diferentes involucrados de diferentes dominios con diferentes intereses. Entonces, el punto número uno, yo lo vería como esa forma, ¿no? Organicémonos, definamos una visión común en que entre todos los involucrados estemos de acuerdo
para con base en ello empezar a definir o a replantear el modelo de una arquitectura empresarial, que es la creación de una estrategia. Posteriormente, si bien se puede hacer un assessment ya específico, no a nivel estratégico, sino a nivel de madurez de la práctica, que aplica tanto para las organizaciones que tienen arquitectura empresarial, una oficina, como para las organizaciones que no. ¿Y por qué digo que también aplica para las organizaciones que no? Realmente las actividades de arquitectura tienden a ser empíricas cuando no hay una práctica. Hay algún ingeniero o algún grupo de ingenieros que hacen sus modelos, que diagraman sus soluciones, que identifican, oye, pues es que este sistema le va a tocar a este proceso y que a lo mejor de una forma empírica empiezan a desarrollar arquitectura. Entonces, o sea, digo, si nos vemos muy rigurosos, pues el nivel 0 es no hay nada, el nivel 1 es, bueno, ya tengo algo comenzado, estoy iniciando, pero yo diría que ninguna organización está en un nivel 0.0, ¿no? Si nos vemos así de específicos, porque en todas las organizaciones hay algo. ¿Y por qué también es importante la madurez? Porque además de que nos ayuda a conocer o a tener un entendimiento más amplio de cuál es el comportamiento de una organización en términos de arquitectura, nos ayuda a definir un estado objetivo. Yo no solamente voy a evaluar el estado actual, sino voy a definir a dónde quiero llegar. Porque si yo estoy replanteando el modelo operativo que tengo de arquitectura empresarial o estoy generando uno nuevo, tiene que estar enfocado hacia una estrategia, tiene que estar enfocado hacia un destino. Entonces, la madurez también nos ayuda a eso, nos ayuda a definir, oye, yo quiero llegar a este punto, ¿no? Y claro, no vas a llegar de un día a otro, ¿no? A lo mejor hablamos de que vamos a tener una práctica incremental en donde vamos a ir haciendo iteraciones y proyectos y vamos a comenzar con los más estratégicos o con los de menor riesgo. Eso también es parte de la estrategia, ¿no? Pero eso nos da un buen punto de partida. Posteriormente, ya una vez que entendemos hacia dónde queremos ir, tenemos la evaluación de una situación actual, sabemos a dónde queremos llegar en cuanto a madurez, las siguientes actividades están dedicadas a la conformación o a la modificación de esa estructura operativa y de gobierno que tienen las organizaciones en cuanto a arquitectura empresarial. Puede llegar a ser el caso que nos enfrentemos contra una organización que ya tiene implementado a lo mejor un marco como COVID o un marco como IT for IT. Aquí el punto importante es determinar cuáles son las actividades que se tienen que ejecutar o los procesos, mejor dicho, en cuanto a la parte operativa, que la parte operativa me refiero a la creación de la arquitectura y posteriormente también definir cómo es que vamos a asegurar y a rendir las cuentas sobre esa ejecución. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es alinearnos mucho a todos estos conceptos de COVID, en donde separamos la gestión de la operación. A nivel de gestión es un modelo de gobierno, a nivel de operación es un modelo operativo que a su vez convergen, ¿no? Esto claramente enfocado a arquitectura. No estamos aquí haciendo gobierno de TI. La arquitectura empresarial es una parte del gobierno de TI. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si solamente nos quedamos en la definición de los procesos, y que es algo que también he visto con diferentes clientes o diferentes empresas, es que se vuelve un cuello de botella. Llegan cosas a arquitectura pues las tiene ahí trabajando o arquitectura está ideando, levantando procesos, sistemas, y quién sabe qué hacen los arquitectos, ¿no? También puede llegar a pasar. Lo importante es saber cómo se va a integrar la arquitectura empresarial a la cadena de valor de TI. Yo soy muy insistente, soy un fiel creyente del marco de trabajo de IT for IT. Para mí me pareció en su momento que salió algo brillante, porque justamente te da esas cadenas de valor, esos procesos, macroprocesos, ¿no? Analizando y dándonos cuenta que a nivel de tecnologías también hay una capa de negocio, que es el negocio en la tecnología. Hay procesos, hay cadena de valor, hay chevrones, hay entradas, hay salidas. Entonces, en ese sentido hay que alinear muy bien el modelo a la cadena de valor. Y eso claro que no es sencillo, porque ahí ya hablamos incluso de un cambio que puede llegar a ser hasta cultural para una organización. Y bien, después de que ya definimos el modelo, ya hemos definido los roles,
las habilidades. También una parte importante del modelo es definir las herramientas. Oye, en este caso, pues vamos a irnos con tal plataforma o de acuerdo a la estrategia necesitamos una plataforma que tenga pues capacidades para soportar usuarios de diferente tipo, con diferentes perfiles, necesitamos un lugar donde se pueda publicar los diferentes modelos. Todo eso también es parte del modelo, ¿no? Las herramientas que se van a utilizar para habilitar la práctica. Después de eso, lo que tenemos que ejecutar es la creación de una hoja de ruta, ¿no? Yo les decía, oye, ¿cómo vamos a accionar la arquitectura? Vamos a irnos por proyectos estratégicos, por proyectos de bajo riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí nosotros tenemos que evaluar la cartera de proyectos de una organización, pero no es que vayamos a hacer una auditoría sobre, oye, tu proyecto está mal o este proyecto no tiene sentido o ese proyecto es muy grande. No, lo que vamos a hacer es encontrar características comunes que nos ayuden a identificar un proyecto viable en donde se pueda aplicar el modelo operativo que hemos definido. Es decir, es un proyecto que a lo mejor está en una etapa, y por decir un caso, porque tampoco todos los modelos operativos son iguales, ¿no? Hay unos que están más centrados en la parte del ciclo de desarrollo de software, hay unos que están centrados más en la parte inicial o estratégica de un proyecto. Va a depender de la estrategia, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? Oye, es un proyecto en donde a lo mejor lo estoy ideando, voy a crearlo recientemente. Y el modelo operativo considera una etapa en donde vamos a analizar la factibilidad de un proyecto. Ah, bien. En ese sentido, pues es un proyecto candidato para que se ejecute con arquitectura. Y como les había comentado, cuando hemos definido la madurez objetivo, pues nosotros para llegar ahí hay que hacer ciertas iniciativas. Desde algo tan simple como puede ser, o bueno, no simple, algo más sencillo de gestionar como puede ser capacitar a un equipo, como puede ser adquirir una plataforma o como puede ser ejecutar proyectos, para que poco a poco vayamos llegando a ese nivel que estamos buscando como organización. Entonces, todo eso se posiciona en una hoja de ruta. Y posteriormente, ya lo último que tenemos, pues es empezar a accionar, que ya es arrancar con ese proyecto que seleccionamos, que puede ser uno o pueden ser más proyectos, también dependerá, pero es arrancar con uno, con un equipo, en donde pues la organización se apoye de una consultoría, de especialistas, o que tome el riesgo también de ejecutarlo de forma autónoma, ¿no? Entonces, esa es como a grandes rasgos la manera ideal, ¿no? Sobre todo esto, pues se pueden incorporar otras cosas, pero no sé, aquí me gustaría también escucharlos, no sé qué opinen al respecto, si les hace sentido incluso, ¿no? Sí, por supuesto. Y mira, Ricardo, que mencionaste algo que yo personalmente he escuchado mucho en muchos equipos de arquitectura y es el tema de que hay que tener mucho cuidado con que el equipo no se vuelva un cuello de botella, Ujú. porque cuando el equipo de arquitectura de alguna manera tiene que dar su visto bueno en un proyecto, cuando el equipo de arquitectura tiene, como tú dices, que estar pensando en nuevas soluciones, en temas de innovación, etcétera. eh, Algo que le preocupa mucho a los directores de arquitectura y a los directores de TI y a los CIOs es el tema de que la arquitectura esté actualizada. Entonces, muchas veces se hace un ejercicio donde se implementa un modelo de gobierno, donde se implementa un modelo operativo, digamos que se logra tener ese as is, se logra tener ese to be, se logra tener un modelo en donde los equipos de arquitectura ya empiezan a interactuar con los proyectos, pero cuando le he escuchado a muchas empresas decir después de un par de meses la arquitectura se va desactualizando. Entonces, lo que por alguna razón estaba representado como arquitectura de solución, como arquitectura de TI hace 3 meses, pues hoy ya no está igual. Y precisamente hoy con tantas técnicas de Agile, como que todo va cambiando muy rápidamente. Entonces, yo creo que un reto muy grande es tratar de que los arquitectos no nos volvamos cuellos de botella y que de alguna manera busquemos esa forma de que la arquitectura mantenga actualizada. Y ahí viene un punto muy importante también que tú tocaste y es de los stakeholders. Entonces, sí, sí creo que hace mucho sentido que uno tenga claro
que están participando diferentes personas de los diferentes dominios, de Ajá. diferentes áreas, de áreas de negocio, con diferentes puntos de vista, los famosos puntos de vista que sugiere TOGAF, y entre todos de alguna manera tenemos que mantener la arquitectura actualizada. Entonces, ahí también me gustaría consultarte si también has tenido de parte de algunos clientes o de algunas empresas con las que has conversado ese reto que ellos dicen de tener mucho cuidado de que la arquitectura se mantenga actualizada. Le toca a uno jugar como con esa delgada línea de no ser tan rigurosos, pero que tampoco se desactualice. Sí, sí es algo que hemos visto y yo te podría comentar que una de las principales causas por las que eso ocurre es porque no está totalmente integrada a la cadena de valor de TI, ¿no? De acuerdo. Se salta y pues no se ejecuta. Y aquí hay un punto bien relevante, ¿no? La arquitectura empresarial no debería de ser concebida para ejecutarse post-mortem. ¿Qué quiere decir esto? Ya desarrollé el proyecto, ya lo implementé y ahora vámonos a arquitectar todo. No, eso pasa en muchas ocasiones. La idea es, no, o sea, utilicemos la arquitectura para poder planificar, ¿no? Así, tal cual como lo describe Togaf, me parece una apreciación muy atinada. Es, pues veamos el to be y veamos cómo vamos a llegar, qué tenemos que ejecutar, ¿no? Cuáles son las iniciativas. Entonces, yo pensaría que el que se haga post-mortem, al final sí va a generar valor porque pues tienes una foto actual, un landscape completo y sobre ese puedes tomar decisiones, pero es de mucho más valor cuando se utiliza para la planificación, para el diseño. Entonces ahí es donde pues tiende a ser más relevante un ejercicio de arquitectura, que ambos son válidos, ¿no? Ahora, también entramos en un tema importante que es una conversación constante con diferentes empresas, en donde, oye, ¿y qué tanto voy a hacer de la CIS? Porque la CIS, pues hoy me funciona, pero si mañana cambio, pues qué tanto esfuerzo requiero tener para hacer el ASIS, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en una iniciativa para ver cómo estoy, para empezar a diseñar el TUI? Y lo que hemos también visto es que a veces es necesario, o más bien, siempre es necesario saber el contexto, entender la problemática, ¿no? Entender lo que se quiere resolver. Sin embargo, no sería tan riguroso en tener un ASIS detallado para todas las iniciativas. Un ASIS que nos dé un entendimiento general ayuda mucho a poder ser más ágil. Esto no quiere decir que pues nos olvidemos del ASIS y nos vayamos al TUBI, ¿no? No, por supuesto que no, porque eso podría representar muchos riesgos, ¿no? Pero tampoco hay que centrarse tanto en hacer un estado ASIS detallado, ¿no? Tanto como un TUBI, porque ahí sí nos tendemos a convertir más en un cuello de botella, porque las actividades de arquitectura van a durar más. Totalmente de acuerdo. Oye, Rick, con todo esto que nos estás diciendo y aprovechando la experiencia que tienes de diferentes empresas, de diferentes giros, no sé si nos puedes regalar dos típicos errores que has visto que se cometan en las empresas, hablando de arquitectura empresarial, o uno o dos, los que tú nos quieras compartir. ¿Cuáles creerías que fueran esos? Porque yo recuerdo haberte escuchado en una de las conferencias en Monterrey, precisamente, que creo el año pasado estuvimos por allá, no creo si fue este año o el año pasado, Rick, que coincidimos allá. El año pasado, creo, Fue el año pasado, finales. ¿verdad? A Sí, finales de haber sido. ujú. Me acuerdo que una de las cosas que tú dejabas muy claro a la audiencia era de que era bien importante establecer el alcance y la profundidad. O sea, son Claro. dos variables bien importantes. Y fue una cosa que tú nos dijiste, muchas veces no se tiene bien claro cuál va a ser el alcance ni cuál va a ser el nivel de profundidad que va a tener la arquitectura. No sé si yo ya te espolié con esta, pero no sé si te acuerdas de alguna otra, de algún otro Sí, error que de repente veas que se comete. sí, fíjate que algo que llega a pasar es que eh, en vez de hacer una arquitectura empresarial, a pesar de que esté constituida o conformada, la palabra más una oficina de arquitectura empresarial, se tiende a volver totalmente técnica. Y aquí estoy hablando de que, oye, en vez de hacer, por ejemplo, ¿no? Y dando un caso particular, de primero comprender
o tener un panorama, un landscape de cómo se comunican de alto nivel con una línea los diferentes sistemas o las diferentes aplicaciones que van a conformar una solución, los equipos tienden a irse directamente a conformar un diagrama de secuencia, ¿no? Y a decir, oye, yo voy a crear aquí un API, un microservicio, y voy a tener todos estos métodos y voy a esperar tales datos, ¿no? Eso le quita mucha estrategia para poder evaluar realmente una solución o las oportunidades que pueden existir para abordar una problemática. Si directamente los equipos se van a ese tema técnico, lo que pasa es eso, o sea, se pierde ese sesgo de entender una arquitectura, de tener un panorama global de una solución, de lo que implica, y luego al momento en el cual ya van a una etapa de desarrollo, pues se dan cuenta que hay otros componentes que están involucrados y que no se evaluaron, que no se identificaron, porque no se hizo esa arquitectura empresarial inicial, ¿no? Yo lo veo o lo he visto como que siempre hay esa confusión entre hasta dónde llega la arquitectura empresarial, dónde comienza la arquitectura de solución. Yo lo que siempre intento es verla como de forma conjunta, ¿no? Como una misma. Sin embargo, los niveles de abstracción, como ahorita lo comentaba, son distintos. Una arquitectura de solución es específica. Una arquitectura empresarial no es específica, es intermedia. Tampoco es general, es intermedia. Y el ejemplo que muchas veces he utilizado y que lo utilizaba cuando era instructor de TOGAF es, nosotros podemos tener, por ejemplo, dos componentes de aplicación con Archimate, ¿no? Ustedes que conocen Archimate, ¿no? Y seguramente muchos de la audiencia de ustedes también lo conocen. Y en Archimate pasa una característica bien interesante. Y es que solamente puedes poner una línea de derecha a izquierda y una línea de izquierda a derecha. Si tú intentas poner otra línea, te va a duplicar la relación. Eso es una arquitectura empresarial, es nivel medio. Si tú te vas a una arquitectura de solución, tú tienes un diagrama UML y tú puedes tener dos conectores y entre esos dos conectores puedes poner la cantidad que quieras de interacciones. Es totalmente específico. Entonces, justamente cuando en ocasiones se llega a ese nivel sin primero evaluar un contexto o un panorama completo, pues luego hay el tema de, oye, no se consideró A, no se consideró B, y eso pues puede meter en serios problemas a los proyectos, ¿no? Yo creo que esa es una característica que sí he logrado identificar con algunas empresas. Qué bueno, Ricardo. Bueno, Ricardo, ya por aquí estamos entonces cerrando la sesión. Ya algo que siempre me ha gustado decir, me encantan estos escenarios así donde me siento muy internacional. Aquí ya se puede ver que está más oscuro en mi casa, en tu casa está un poquito más Sí, clarito. sí, Entonces todavía. sí, súper bueno empezar a compartir así desde diferentes regiones. Oye, Ricardo, ya para terminar, Cuenta. efectivamente, como hay empresas que de pronto no han tenido una buena experiencia con la arquitectura empresarial, muchas veces a nosotros, y me ha pasado en algunas charlas, me dicen, oye, no trates de venir a dar una conferencia de arquitectura empresarial como todas, o sea, que me dicen a mí, trata de llegar con un mensaje que sea diferente, trata o sea, si tú vas a venir aquí hablarme de TOGAF, hablarme de arquitectura de TI, hablarme de arquitectura de soluciones. Pues ya he tenido aquí miles de consultorías que han venido a hablarme de eso. Entonces, hay que de alguna manera construir un mensaje que sea atractivo para tener una buena llegada cuando vas a hablar de arquitectura empresarial en un evento, en una consultoría, o cuando vas a dar una charla donde un cliente. Entonces, quería preguntarte si nos puedes dar para todos alguna recomendación de cómo tratar de identificar un mensaje que de alguna manera sea atractivo si quieres llegar a hablar de arquitectura empresarial a algún lado y si ese mensaje puede ser el mismo para diferentes países o de alguna manera tú tratas de generar un mensaje específico para un país o para una industria. ¿Cómo lo haces Sí, habitualmente? sí, o sea, es muy correcto lo que dices, ¿no? Si nosotros vamos con un director y empezamos a hablar en términos de, pues, términos técnicos, pues es como si estuviéramos hablando otro idioma, ¿no?
Y tampoco es la idea. Yo siempre lo que intento poder expresar es que la arquitectura empresarial hay que verlo como una herramienta, como un facilitador, y que es una herramienta que nos va a ayudar a poder transformar la organización, ¿no? Desde lo más estratégico hasta lo más tecnológico. Entonces, creo que ese es un mensaje muy corto, pero que a la vez tiene mucho peso en todo lo que está por detrás, porque en un proceso de transformación implica más bien implica todos los dominios, ya en términos técnicos, de lo que es la arquitectura empresarial. Entonces, es una herramienta, es un facilitador para transformar negocio, para cambiar, para resolver problemas que existan a nivel de operación, a nivel técnico, ser más ágiles, ayuda en su momento, dependiendo de la aplicación, a reducir costos, a optimizar tiempos. Ese tipo de palabras o de conceptos bajo un mensaje estructurado tienden a tener peso y cobran sentido ya una vez que pues podemos tener una conversación tal vez más detallada, ¿no? Más específica, pero ese tipo de mensajes son de valor. Y aquí algo importante es como siempre considerar como esa perspectiva de lo que el cliente tiene necesidad, ¿no? Entonces, si podemos identificar ese dolor, esa necesidad, pues podemos ver la forma en cómo la arquitectura va a ayudar a resolverlo, ¿no? Sin forzar las cosas claramente. Al final, pues la arquitectura es muy amplia, ¿no? Y considera muchísimos aspectos, y es la puerta para hacer también otro tipo de proyectos. Por ejemplo, y aquí por dar un caso, ¿no? Un tema de modernización de aplicaciones. Oye, yo quiero refactorizar, o quiero hacer un replatform, o quiero hacer una reingeniería, o cualquier otra técnica de modernización. Bueno, la arquitectura es una base para llegar ahí. Entonces, al final se alinea a muchos tipos de necesidades que pueden tener los clientes, ¿no? Hoy en día. Excelente, muchas gracias, Rick, por todas tus recomendaciones, por todo tu conocimiento que compartes con la audiencia. Pues como luego les digo a los invitados, se nos va el tiempo volando cuando uno habla de un tema apasionante como la arquitectura empresarial, y pues no es tu excepción, Rick. Sé que te apasiona el tema, desde que te conozco transmites esa pasión de la arquitectura empresarial. Muchas gracias. Y pues no nos queda otra cosa más que agradecerte tu tiempo, agradecerte nuevamente tu disposición de querer compartir tu conocimiento con la audiencia. Como bien dices tú, pues hay mucha gente que está aquí escuchándonos y que estoy seguro que va a tomar todos los conceptos que nos compartiste. Y pues Sergio, nuevamente bienvenido, amigo, gracias por haber aceptado este reto. Pues nos vamos a seguir viendo de aquí en adelante en más episodios. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo por YouTube. Recuerden que también lo transmitimos por Spotify. Estén al pendiente de los siguientes episodios. Vamos a traer gente igual de experta como Rick. Rick, nuevamente, muchas gracias, amigo. No, muchas gracias a ustedes, y pues un gusto saludarles, Isra, Sergio, y pues seguiremos en contacto tal vez esta semana o la siguiente, o seguramente. Muy próximamente. Así vale, es, Ricardo, listo. Ya nos veremos en una junta en un par de días. Muchas gracias, amigo. Claro que estén bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós.